¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar del síndrome de aniversario en biodescodificación. Es un área que trabaja la psicogenealogía, que tiene que ver con el análisis de las coincidencias de fechas, de edades, de situaciones que tanto en nosotros como en nuestros ancestros se repiten. Entonces, bueno, vamos a analizar un poquito eso. Existe en biodecodificación, como les dije, un concepto llamado síndrome de aniversario. Y consiste en que aparecen en nuestras vidas fechas, edades y sucesos específicos que aparecen de repente, sin una razón aparente, y que nos está generando ciertos dramas y ciertos conflictos. Esos dramas o esos conflictos o sucesos fueron vividos por otros miembros de la familia a través de generaciones, de generación en generación. Y llegan hoy hasta nosotros y alteran en cierta forma nuestras vidas. Hay un autor que se trabaja mucho en biodecodificación y sobre todo es el creador de psicogenealogía, que se llama Alejandro Jorodowski, que él considera que de ninguna manera se trata de coincidencias, sino que se trata de repeticiones que al final, de una manera o de otra, nos está creando ciertos daños y ciertos perjuicios. Les voy a poner ejemplos. Una abuela se casa a los 16 años. Bueno, mi madre se casa a los 16 años y la hija se casa a los 16 años. Ahí hay una especie de coincidencia que viene en el linaje con una tendencia a que sea dentro de esa edad. Otro ejemplo, por ejemplo, la bisabuela o el bisabuelo muere de un balazo en el pecho, luego el abuelo muere de una puñalada en el pecho y el padre muere de un infarto, todos a los 69 años. Entonces ahí también vemos que hay ciertas coincidencias que tienen que ver con esta zona y la edad. Otro ejemplo, otro bisabuelo, la bisabuela se casa 3 veces. Bueno, la abuela se casa 3 veces, el hermano de la mamá o el tío también se casa 3 veces y de pronto la persona también va por el tercer matrimonio. O sea, ven cómo se van dando esas coincidencias que traen desde los ancestros determinadas similitudes. Otro ejemplo, una abuela que tiene 6 hijos y uno de los hijos muere a los 2 años de una caída. Después la madre tiene 3 hijos y el segundo hijo muere a los 2 años de una neumonía. Y después la hija, en el tiempo actual, tiene 2 hijos y el segundo hijo, a punto de cumplir 2 años, está diagnosticado de leucemia. Por lo tanto, ahí también hay una coincidencia de vínculo, de criaturas de la misma edad, y entonces eso viene bajando por el árbol genealógico hasta llegar al momento presente. Entonces, como que ver esas cosas, revisar el árbol genealógico, prestar atención a esas coincidencias que se repiten generación tras generación, porque tal vez ahí está la causa y el entendimiento de por qué me pasa lo que me pasa. Revisar fechas de bodas, revisar edades en las que se casaron, si coinciden, edad que tienen los hijos, edad que se divorcian, accidentes que pudieran haber tenido o muertes que hayan sucedido más o menos dentro de las mismas fechas, como le ponía los ejemplos anteriores. Porque de manera literal o de manera simbólica es como que existe un orden para que dicho drama se repita
Incluso tiene que, como les decía, darse así para que alguien dentro de la cadena, dentro del árbol, pueda entender y pueda destrabar ese eslabón que está enganchado en ese linaje. Aparte del síndrome de aniversario, tenemos también el síndrome del doble aniversario. Y eso es que se repite, ya sea el suceso y la edad, exactamente igual a mi ancestro. No es algo al azar, no es una desgracia, sino que es una acción de esas emociones inconscientes que están en el árbol, como les dije, que están en el linaje familiar, que se van heredando generación tras generación. Entonces, muchas veces, como vivimos de manera inconsciente, aceptamos las cosas tal como son, de determinada manera, y entonces las tomamos como algo natural, como desgracias. Pero no debería ser así. Deberíamos darnos cuenta de esas historias que les digo, de esas coincidencias que les digo, que si se ponen a analizar en sus historias personales, puede que encuentren muchas similitudes. Y les digo porque en mi vida he empezado a indagar esto al estudiar biodescodificación y antes por inquietudes personales, y me he dado cuenta de que realmente hay coincidencias que rompen los ojos, y como uno no se había dedicado a analizarlas o a resolverlas, obviamente eso pasó de largo, ¿no? Y decimos, mira, a la abuela le pasó. Sí, bueno, pero a ver, vamos al detalle. ¿Cómo le pasó? ¿Cuándo le pasó? ¿De qué manera le pasó? Entonces, al hacer ese análisis un poquito más detallado, un poquito más consciente, nosotros vemos todo el árbol genealógico y las coincidencias que hemos tenido con nuestros ancestros. Un árbol genealógico sano, con estos vínculos comprendidos y darnos cuenta cómo esas cosas coinciden, da que nosotros podamos tener mutaciones de nuestro árbol genealógico, porque al darnos cuenta, la psicogenealogía justamente trabaja eso, trabaja esa mutación, esa sanación de ese árbol para que las ramas crezcan libres, las ramas crezcan sanas. Entonces la persona ya se desvincula porque ha comprendido su historia personal. Pero en un árbol genealógico que está enfermo, donde la persona no es consciente, sigue viviendo en automático, ahí se genera lo que decíamos recién, la repetición, como les decía, del bisabuelo, de la abuela, de la madre, de la hija. Bien, entonces esa repetición está anclada, está cimentada o está echada raíces de ramas rotas, de ramas caídas, de ramas heridas. Entonces ese árbol continúa defectuoso, continúa, como dicen en botánica, apestado, continúa con parásitos y con cosas que podrían ser simbólicamente todas esas cuestiones emocionales, esos dolores o esas enfermedades, como he dicho en otros videos anteriores, cuando traté de enfermedades si eran hereditarias o no, que heredamos sin darnos cuenta que hay un patrón mental que nos lleva a repetir. Pero en este caso del síndrome de aniversario, son las fechas que están generando una presión importante sobre la persona, y eso hace que automáticamente, como la persona se deja llevar por la corriente, que automáticamente repita. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo? El niño que le declararon leucemia, es energía, todo es energía, y por lo tanto, al estar esa energía plantada en el árbol, con esa cuestión neurálgica, como les decía, de esos niños que han tenido accidentes o muertes a los 2 años, eso sigue repitiéndose hasta que la persona en cuestión se da cuenta, lo resuelve y rompe con ese patrón, y ahí, como les decía, empieza un árbol genealógico sano con la mutación y las ramas libres y las ramas sanas. Me dirán, ¿cómo se trabaja esto? Bueno, en psicogenealogía
Hay también rituales que se hacen, que se llama psicomagia, que también el creador es Alejandro Jorodowski, y él tiene una carta de liberación del clan, donde liberación del clan familiar, donde yo le hago hacer a los pacientes esa carta de puño y letra a mano, donde va perdonando incestos, violaciones, asesinatos, vejámenes, abandonos y todo esto que les estoy diciendo. Entonces, de esa manera nosotros podemos liberarnos del drama y de la repetición de estos aniversarios. De esta manera simbólica, nosotros vamos liberando esa carga, esa coincidencia, esa repetición que venimos padeciendo y cortamos con esa cadena de errores y de dramas. ¿Cómo se hace esto? Bueno, esto se entrega en la terapia cuando nosotros percibimos que hay esa repetición, se hace en la terapia esa carta se lee en voz alta y después, bueno, yo acá tengo el parrillero, vamos al parrillero, lo quemamos, perdonamos, se hace toda una sesión de sanación a través de quemar esa carta con ese dictamen que puso el paciente, como que se libera el símbolo del fuego, es como que esa transmutación que se genera y después esas cenizas el paciente se las lleva o las entierra en una maceta o las tira al agua o las tira por el water, pero es como una forma de cerrar ese círculo con esta carta, como les dije, de liberación del clan familiar. ¿Resulta? Claro que resulta. Como les dije, somos todo energía y por lo tanto esa comprensión que nosotros mandamos al cosmos empieza a generar una onda expansiva diferente y a lo largo de 2-3 meses nosotros vamos encontrando respuestas, ideas, situaciones que nos van dando la pista de que todo eso se va ordenando de una forma tranquila, de una forma consciente y sobre todo perdonando. Que eso es lo importante para, como les dije, tener un árbol sano y que produzca a partir de esas ramas, como les dije, libres y sanas, valga la redundancia, una mutación de esa cadena genealógica y terminar de cortar con el síndrome de aniversario. Que no sea algo fatal, sino que sea algo comprendido, algo que deje de reiterarse y de hacernos, como les dije, daño o perjudicarnos. Así que bueno, quería entregarles este tema porque es muy interesante y en casi todas las vidas, por lo que he visto, si no les diré en todas, hay alguna pequeña similitud que ustedes van a tener que indagar y buscar para entender por qué están repitiendo determinados patrones que vienen de la abuela, de la bisabuela o de la tatarabuela. Y acotación al margen. No crean que porque ese ancestro está fallecido van a dejar de repetirlo, porque ese ancestro está en nosotros. Parte de esos genes de ese ancestro está en nosotros y la semillita de ese ancestro está en nosotros. Por lo tanto, que germine esa semillita del síndrome de aniversario o que no germine, depende, como les dije, de nosotros. Así que bueno, en cada uno está la responsabilidad de sanar ese árbol genealógico y de dejar de repetir inconscientemente cosas, porque en esa indagación nosotros vamos a encontrar una información riquísima y un montón de respuestas. Nos estamos viendo hasta acá. Que pasen muy bien, nos vemos la próxima. Chao.